En el calor abrasador del desierto de Arizona, donde el sol colgaba como un juez implacable sobre la tierra agrietada, María apretaba a su hija menor contra el pecho mientras la rueda del carro se partía debajo de ellos. El crujido resonó como un disparo, sobresaltando a sus otros 4 hijos de su cansado aturdimiento. El polvo giraba alrededor de sus pies mientras el carro se inclinaba peligrosamente, dejándolos varados a muchas millas del pueblo más cercano. El marido de María, José, llevaba muerto solo 6 meses, una fiebre lo había arrebatado de su rancho como un ladrón en la noche. Ahora, con 32 años, ella debía guiar a 5 almas por un mundo que parecía decidido a quebrarlos. La pequeña Ana, de apenas 2 años, lloriqueaba en sus brazos, mientras los varones, Miguel de 8, Tomás de 6 y Luis de 4, miraban con ojos muy abiertos el eje roto. Sofía, la mayor con 10 años, intentaba ocultar su miedo con una cara valiente, pero sus manos temblorosas la delataban. «Mamá, ¿qué hacemos?», susurró Sofía con la voz quebrada como la tierra reseca. El corazón de María latía con fuerza mientras escudriñaba el horizonte. Habían partido al amanecer de su granja agonizante con la esperanza de llegar a casa de sus parientes en Tucson antes del anochecer. Pero el viejo carro, heredado del padre de José, por fin había cedido. El agua escaseaba, la comida aún más, y los niños ya estaban quemados por el sol y exhaustos. Se arrodilló para examinar el daño, sus manos callosas palpando la madera astillada. Era imposible sin herramientas ni ayuda. «Caminaremos», dijo, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Dios proveerá». Pero por dentro la duda la carcomía. ¿Cómo podría cargar a Ana y arrastrar los pocos enseres mientras mantenía a los demás a salvo de coyotes y del sol implacable? Cuando empezaron a caminar con dificultad, María susurró una oración, sus pasos pesados bajo el peso de la viudez. No muy lejos, remolinos de polvo bailaban por la llanura y en medio de ellos cabalgaba una figura solitaria sobre un caballo bayo curtido por el tiempo. Jack Harlan, un vaquero de casi 50 años, había pasado la última década yendo de rancho en rancho, su vida era un tapiz de soledad tejido con pérdidas. Su esposa Ellie había muerto de parto 15 años atrás, llevándose consigo al hijo que nunca nació. Desde entonces, Jack había enterrado su dolor en la silla de montar, arreando ganado bajo cielos inmensos que no daban respuestas. Su rostro estaba surcado por las arrugas del entrecejo al sol, sus manos marcadas por cuerdas y espinas. Cargaba poco, un petate, una cantimplora y una fotografía desvaída de ella guardada en el bolsillo de la camisa. Aquella mañana había dejado el rancho Double Bar tras una temporada de trabajo, rumbo al sur sin destino fijo. El silencio del desierto le sentaba bien, no preguntaba por el hombre en que se había convertido. Cuando Jack coronó una pequeña loma, divisó el carro inclinado y las pequeñas figuras que se alejaban de él. Al principio creyó que era un espejismo, pero los llantos de los niños llegaron con el viento. Espoleó al caballo y avanzó, su Stetson protegiendo unos ojos que habían visto demasiada dureza. Al acercarse, desmontó, sus botas crujieron sobre la grava. María se quedó paralizada, agrupando a los niños detrás de ella como gallina con sus polluelos. Los desconocidos en estas tierras podían significar problemas, bandidos, vagabundos de malas intenciones. Claro, Jack levantó las manos lentamente, su voz ronca pero amable. «Señora, parece que están en apuros. Me llamo Jack Harlan. No vengo a hacer daño». María lo observó con recelo, el cabello negro empapado de sudor bajo el bonete. El hombre era alto, de hombros anchos, bigote grisáceo y ojos que guardaban una tormenta silenciosa. «Nos arreglamos», respondió, aunque la voz le tembló. Miguel asomó la cabeza, fascinado por el revólver en la cadera del vaquero y el lazo enrollado en la silla. Jack se agachó a la altura de los niños y les ofreció una sonrisa suave. «¿Tienen sed, muchachos? Tengo agua aquí». Descolgó la cantimplora y se la pasó a Sofía, que dudó antes de beber y pasarla a sus hermanos. Ana extendió una manita y el corazón de Jack se retorció, le recordaba al hijo que nunca pudo abrazar. Mientras compartían el agua, María explicó su situación, el carro roto, la larga caminata que les esperaba, el miedo a la noche. Jack escuchaba, asintiendo pensativo. Podía seguir su camino,
no les debía nada. Pero algo se removió dentro de él, un destello del hombre que ella había amado, el que creía en segundas oportunidades. «Puedo arreglar ese eje», ofreció. «Tengo herramientas en la alforja. No llevará más de una hora». El alivio de María fue evidente, pero el orgullo la frenaba. «No podemos pagarle, señor. No tenemos más que nuestro agradecimiento». Jack lo descartó con un gesto. «No se trata de pago. Aquí la gente se ayuda». Mientras Jack trabajaba en el carro, martilleando y atando la rueda con tablones improvisados de arbustos cercanos, los niños se agruparon a su alrededor. Tomás, el curioso, lo bombardeó a preguntas: ¿es usted vaquero de verdad? ¿Ha peleado con indios? Jack soltó una risa poco habitual. «Ya no hay indios con quienes pelear, hijo. Solo ganado y coyotes». Tejió relatos de estampidas y noches estrelladas, su voz obrando magia que distraía del hambre. María observaba desde lejos, desempacando la poca comida que tenían, frijoles secos y pan de maíz, para compartirla. Cuando el sol se hundía, una nube de tormenta inesperada se formó en el horizonte, el trueno retumbando como artillería lejana. La reparación aguantó, pero la tormenta que se acercaba lo cambió todo. Nubes negras bullían sobre las montañas, prometiendo crecidas repentinas en los lechos secos. «No podemos quedarnos aquí», dijo Jack limpiándose la grasa de las manos. «Ese arroyo de adelante se llenará rápido. Hay que moverse ya». María sintió, pero el pánico asomó en su voz. «Los niños están muy cansados. Ana no puede caminar lejos». Jack miró a su caballo y luego a la familia. En ese instante le golpeó una revelación profunda: todos esos años había cargado él solo sus propios dolores, huyendo del dolor de la pérdida. Pero aquí tenía la oportunidad de aligerar la carga de otros, de honrar la memoria de ella siendo el ayudante que ella siempre decía que era. Sin decir palabra, Jack tomó a Ana en brazos y la acomodó delante de él en la silla. «Suban, pequeños», dijo a los varones. Miguel y Tomás treparon detrás, los ojos brillantes de emoción. Sofía dudó, pero Jack le tendió la mano. «Hay sitio para una más». María protestó: «No podemos abusar». Pero Jack la interrumpió con suavidad: «Señora, yo también he sido cargado por la bondad en mis peores momentos. Déjeme cargarlos a ustedes ahora». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, simples pero profundas, resonando como el título de la historia que estaban viviendo. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Era la primera vez desde la muerte de José que alguien le ofrecía no solo ayuda, sino verdadera compasión. Partieron cuando cayeron las primeras gotas de lluvia. El caballo de Jack llevaba a los niños mientras él caminaba junto a María, guiando las riendas. El carro lo seguía, arrastrado por pura voluntad. Relámpagos rasgaban el cielo, iluminando el desierto en destellos crudos, y el viento aullaba como un demonio. María compartió su historia: el amor perdido, la granja fracasada, la lucha incesante por mantener unida a la familia. Jack se abrió a su vez, su voz baja contra la tormenta: «Perdí a mi ella hace mucho. Creí que nunca me recuperaría. Pero verlos a ustedes me recuerda que la vida es más que sobrevivir en soledad». Un giro inesperado llegó cuando el arroyo se hinchó de agua, convirtiéndose en un torrente fangoso que bloqueaba el paso. El pánico creció mientras los niños se aferraban más fuerte. Jack evaluó el cruce: peligroso, pero posible si se hacía en el momento justo. «Quédense aquí», ordenó a María, entregándole las riendas. Pero ella negó con la cabeza. «Estamos juntos en esto». En un instante de humanidad pura, Jack levantó a María al caballo con los niños y luego vadeó él mismo las aguas embravecidas, guiando al animal. La corriente tiraba de sus piernas, amenazando con arrastrarlo, pero siguió adelante, su fuerza alimentada por una resolución desinteresada que creía enterrada. A mitad del camino una ola lo golpeó y tropezó, el caballo relinchó asustado. Los niños gritaron, pero él se enderezó, gritando: «Ánimos, aguanten. Ya casi». Emergieron al otro lado, empapados y temblando, mientras la tormenta estallaba por completo. Hallaron refugio bajo un saliente rocoso y se acurrucaron juntos.
Jack encendió una pequeña fogata con yesca seca de su mochila, compartiendo su manta y el último trozo de cecina. Mientras la lluvia golpeaba afuera, María lo miró con gratitud que trascendía las palabras. No tenía por qué hacerlo, susurró. Jack sostuvo su mirada. Sí tenía. Por ustedes, por ellos, por mí. En ese clímax emocional, su acto de generosidad transformó no solo el peligro inmediato, sino la trayectoria de sus vidas. María comprendió que no estaba sola en su lucha, el hilo de la humanidad los conectaba a todos. Jack sintió que el hielo alrededor de su corazón se derretía, reemplazado por un propósito. Al amanecer la tormenta había pasado, dejando el desierto renovado. Llegaron a Tucson al mediodía, donde los parientes de María los recibieron con los brazos abiertos. Jack se quedó un rato ayudando a descargar, su presencia un ancla silenciosa. Cuando se dispuso a partir, Sofía tiró de su manga. ¿Volverá, señor Harlan? Él se arrodilló y le puso su sombrero en la cabeza con una sonrisa. El mundo es grande, pero los corazones encuentran su camino. María lo abrazó, la voz entrecortada. Gracias por cargarnos. Jack se tocó el ala del sombrero. El gusto es mío. Recuerden, la bondad no es una deuda, es un regalo que sigue dando. Jack cabalgó hacia el ocaso, pero ya no era el mismo vagabundo. Encontró trabajo en un rancho cercano y poco a poco construyó una vida entrelazada con la familia de María. Las visitas se convirtieron en estancias, y con el tiempo el amor floreció de cicatrices compartidas. Los niños crecieron contando la historia del vaquero que los salvó, inspirando a otros a actos de desinterés. En un mundo a menudo duro, su historia susurraba una verdad que calienta el corazón, un solo acto de compasión puede tender puentes sobre los abismos más anchos, recordándonos que al cargar a los demás, nos elevamos a nosotros mismos. La esperanza perdura, no en grandes gestos, sino en la fuerza callada del vínculo inquebrantable de la humanidad.